Tres caminos rusos hacia el símbolo. Pavel Florensky, Vyacheslav Ivanov y Andrei Biely. Introducción. Cuando hablamos del simbolismo ruso de comienzos del siglo XX, no nos referimos solamente a una escuela literaria ni a una moda artística. Nos encontramos ante una tentativa mucho más ambiciosa: reconstruir la relación entre el ser humano, el arte, la historia y una realidad que no se agota en lo inmediatamente visible. Para muchos autores de la Edad de Plata rusa, el símbolo no era simplemente un signo que sustituía una cosa por otra. No era un código convencional, como una señal de tránsito o una palabra del diccionario. El símbolo debía contener una profundidad que no pudiera agotarse en una única explicación. Debía unir niveles diferentes de la realidad, transformar la percepción y conducir desde lo manifiesto hacia algo más profundo. Dentro de este horizonte aparecen tres figuras extraordinarias: Pavel Florensky, Vyacheslav Ivanov y Andrei Biely, pronunciado aproximadamente Biely. Los tres comparten el rechazo de una concepción puramente positivista del mundo. Los tres consideran insuficiente reducir el arte a entretenimiento, representación o expresión subjetiva. Y los tres atribuyen al símbolo una capacidad de mediación. Sin embargo, esa coincidencia general no debe ocultar sus diferencias. Florensky piensa principalmente desde el icono, la liturgia y la relación entre lo visible y lo invisible. Ivanov piensa desde el mito, el rito, la tragedia y la experiencia colectiva. Biely piensa desde el lenguaje, el ritmo, la conciencia y la organización musical de la forma. Dicho de otro modo, en Florensky el símbolo se hace presencia, en Ivanov se convierte en acontecimiento comunitario y en Biely entra en movimiento dentro del tiempo. Esta diferencia será el hilo conductor de nuestro recorrido. Primera parte. Pavel Florensky, el icono como frontera y presencia. Pavel Alexandrovich Florensky nació en 1882 y murió ejecutado por el régimen soviético en 1937. Fue sacerdote ortodoxo, filósofo, matemático, científico, ingeniero eléctrico, lingüista y teórico del arte. Su trayectoria resulta casi inverosímil. Podía investigar problemas matemáticos y electromagnéticos, colaborar en los proyectos de electrificación de Rusia y, al mismo tiempo, escribir sobre teología, iconografía, lenguaje y metafísica. Esta amplitud no fue una simple acumulación enciclopédica. Florensky buscaba una visión unitaria. No quería separar radicalmente ciencia, religión, filosofía y arte. Creía que cada disciplina ofrecía una vía parcial hacia una realidad estructurada por correspondencias, discontinuidades y niveles de sentido. Después de la Revolución rusa continuó trabajando como científico e ingeniero. En 1933 fue condenado a 10 años de trabajos forzados bajo acusaciones políticas. Durante su cautiverio siguió investigando y escribiendo a su familia. Finalmente fue fusilado en 1937. Su biografía condensa dramáticamente la coexistencia entre ciencia moderna, tradición religiosa y violencia totalitaria. Una de sus obras fundamentales es el iconostasio, redactada en 1922. El iconostasio es la estructura cubierta de iconos que se encuentra entre la nave de una iglesia ortodoxa y el espacio del altar. A primera vista parece una pared, una separación. Pero para Florensky su verdadera función no es ocultar, sino hacer visible una frontera. Esta frontera no divide dos espacios completamente incomunicados. Une dos órdenes: el mundo empírico y el mundo espiritual, la percepción cotidiana y la realidad litúrgica, lo visible y lo invisible. Por eso el iconostasio no debe entenderse como una muralla opaca. Es una superficie de manifestación. Los santos representados en los iconos no son, para Florensky, personajes ausentes cuya apariencia ha sido reproducida por un pintor. Son testimonios de una realidad que se vuelve perceptible mediante la imagen. Naturalmente, esta afirmación pertenece al horizonte teológico de Florensky. Desde una perspectiva crítica contemporánea no estamos obligados a aceptar su metafísica, pero sí debemos comprenderla correctamente.
El icono no es, para él, una ilustración religiosa. Es una forma de presencia mediada. El sueño como modelo de frontera. Resulta significativo que el iconostasio comience con una reflexión sobre el sueño. Durante el sueño, sostiene Florensky, la conciencia atraviesa una frontera. Las imágenes oníricas no siguen necesariamente el tiempo cronológico de la vigilia. Un estímulo externo que dura apenas unos segundos puede integrarse en una narración onírica que parece mucho más extensa. El sueño muestra así que la conciencia puede organizar el tiempo en direcciones diferentes. El sentido no se produce solamente avanzando desde una causa hacia una consecuencia. A veces una imagen final reorganiza retrospectivamente todo lo anterior. Para Florensky, el sueño constituye un primer ejemplo de comunicación entre niveles de realidad. No es todavía el icono, pero permite comprender que la conciencia humana no está encerrada en una temporalidad lineal y homogénea. El icono cumple una función comparable en el espacio. Así como el sueño abre una zona de tránsito entre la vigilia y otra modalidad de experiencia, el icono abre una zona de tránsito entre lo empírico y lo trascendente. La frontera es esencial precisamente porque no elimina la diferencia. Si los dos mundos fueran idénticos, no sería necesaria ninguna mediación. El símbolo existe porque hay distancia, pero también porque esa distancia puede ser atravesada. El icono frente a la pintura naturalista. Florensky distingue radicalmente el icono de la pintura occidental, desarrollada a partir del Renacimiento. La pintura naturalista construye generalmente la imagen desde la posición de un observador individual. La perspectiva central organiza todo el espacio alrededor de un punto de vista. El mundo representado parece contemplado a través de una ventana por una conciencia situada fuera de él. El icono, por el contrario, no quiere simular una escena visible desde un único lugar. No pretende que el espectador olvide la superficie material y crea estar mirando un espacio tridimensional imaginario. En la llamada perspectiva inversa, las líneas no siempre convergen hacia un punto de fuga situado en el interior de la imagen. En ocasiones parecen abrirse hacia el espectador. Además, pueden coexistir varios puntos de vista. Una mesa, un edificio o un rostro pueden mostrarse simultáneamente desde posiciones diferentes. Esto no debe interpretarse simplemente como una incapacidad técnica del pintor medieval. Para Florensky se trata de otra concepción del espacio. La imagen no está subordinada a la mirada soberana de un individuo. Es el espectador quien queda incorporado a una organización espacial que lo excede. La perspectiva inversa posee, por tanto, una función filosófica. Cuestiona la pretensión de que exista un único observador capaz de dominar visualmente la realidad. El icono no reproduce el mundo tal como aparece desde una posición particular. Procura manifestar una estructura que no depende exclusivamente de esa posición. Aquí encontramos una diferencia decisiva entre representación y simbolización. Una representación puede imitar la apariencia de un objeto. El símbolo, en el sentido fuerte de Florensky, debe hacer perceptible una relación ontológica. Canon y creación. Otra característica del icono es su dependencia del canon. Desde una concepción moderna del arte, el canon puede parecer una limitación. Estamos acostumbrados a identificar creación con originalidad individual. Creemos que el artista es más auténtico cuanto más se aparta de los modelos heredados. Florensky invierte esta valoración. El canon no elimina necesariamente la creatividad, puede liberarla de la obsesión por la novedad y del exhibicionismo del yo. El pintor de iconos no debe inventar arbitrariamente el contenido. Trabaja dentro de una tradición de figuras, proporciones, gestos, colores y procedimientos transmitidos históricamente. Pero dentro de esa tradición se manifiesta la calidad espiritual y artística de su trabajo. La individualidad no desaparece, deja de ser el tema principal de la obra. Esta posición resulta especialmente importante para una teoría del símbolo. El símbolo no pertenece enteramente al individuo que lo utiliza. Es anterior a él, circula en una comunidad y conserva una memoria cultural.
El artista recibe una configuración histórica, la actualiza y la transmite. En este sentido, el icono posee una doble temporalidad. Pertenece al presente concreto de su producción, pero incorpora un repertorio sedimentado por generaciones. El puente con la música. Llegamos ahora a la cuestión musical. Es necesario formularla con precisión. Florensky no dice simplemente que el iconostasio sea una composición musical ni que cada icono equivalga a una nota. Una afirmación de ese tipo sería demasiado superficial. Lo que sí hace es establecer relaciones profundas entre los materiales artísticos y las visiones del mundo que esos materiales expresan. En una sección del iconostasio, Florensky compara la pintura al óleo con el órgano. Describe la consistencia del óleo y la sonoridad del órgano como fenómenos afines, densos, envolventes, fluidos y sensualmente expansivos. Según él, no se trata de una coincidencia accidental. Ambos pertenecen al desarrollo cultural de la Europa occidental posterior al Renacimiento y manifiestan una relación semejante con la materia. Esta comparación puede resultar discutible desde la historia del arte o la musicología. No debemos adoptarla como una ley universal, pero revela algo esencial en el método de Florensky: ningún material artístico es neutral. El timbre de un instrumento, la consistencia de un pigmento, la superficie sobre la que se pinta, la organización arquitectónica y la disposición de las imágenes participan en una misma orientación cultural. El significado no aparece únicamente en el tema representado, también se encuentra en el modo material de la representación. La liturgia ortodoxa constituye, para Florensky, una totalidad sensible y simbólica. En ella intervienen la palabra, el canto, la arquitectura, la luz, el incienso, el movimiento ceremonial, las vestimentas y los iconos. Ninguno de estos elementos funciona de manera completamente autónoma. El icono aislado en un museo no produce exactamente la misma experiencia que el icono integrado en el espacio litúrgico. En el museo se convierte predominantemente en objeto estético e histórico. En la liturgia participa en una acción colectiva, espacial, sonora y temporal. Aquí se encuentra el verdadero puente con la música. La música no ilustra simplemente al icono. El canto, la palabra y la resonancia del templo contribuyen a construir el entorno dentro del cual el icono adquiere su función completa. La dimensión visual y la dimensión sonora se ensamblan en una experiencia que no puede reducirse a una sola de ellas. Podemos formular, además, una analogía musical propia, siempre aclarando que se trata de una interpretación y no de una frase literal de Florensky. Un iconostasio contiene numerosos iconos. Cada figura conserva su identidad, pero todas participan en una organización jerárquica y relacional. Cristo, la Virgen, los ángeles, los apóstoles, los profetas y las escenas festivas forman una totalidad sin quedar disueltos en ella. Desde este punto de vista, el iconostasio puede compararse con una textura polifónica. Varias identidades diferenciadas participan en una unidad superior. La totalidad no elimina las voces, las ordena. Sin embargo, la analogía debe detenerse allí. Un iconostasio es una estructura espacial relativamente estable, mientras que una composición musical se despliega en el tiempo. La comparación resulta productiva cuando ilumina una relación estructural, pero se vuelve engañosa si pretende establecer una identidad entre artes diferentes. El legado de Florensky. El legado de Florensky puede resumirse en 4 ideas fundamentales. Primero, el símbolo no es una etiqueta añadida exteriormente a una cosa, es una mediación que participa, de algún modo, en aquello que manifiesta. Segundo, la forma artística posee una dimensión ontológica. La perspectiva, el color, la materia y la organización espacial no son simples técnicas, expresan una determinada comprensión de la realidad. Tercero, la obra no puede separarse completamente del contexto ritual y cultural que le proporciona su función. Y cuarto, la tradición no es necesariamente enemiga de la creación. Puede constituir la memoria estructural dentro de la cual la creación adquiere inteligibilidad. Para una investigación sobre simbolismo musical,
Florensky resulta valioso porque obliga a preguntar no solamente qué significa una configuración, sino también cómo puede hacerse sensible una realidad simbólica mediante un material concreto. Segunda parte. Vyacheslav Ivanov, del símbolo al mito y del individuo al coro. Vyacheslav Ivanov nació en Moscú en 1866 y murió en Roma en 1949. Fue poeta, filólogo clásico, traductor, filósofo y uno de los principales teóricos del simbolismo ruso. Estudió historia y filosofía en Moscú y continuó su formación en Berlín, donde trabajó bajo la influencia del gran historiador de Roma, Theodor Mommsen. Conocía profundamente las culturas griega y romana, la tradición cristiana, el neoplatonismo, Dante, Goethe, Hölderlin, Nietzsche, Wagner y Dostoyevsky. Esta formación convierte a Ivanov en una figura diferente de Florensky. Florensky parte de la tradición ortodoxa y de una ontología del icono. Ivanov parte de la filología clásica, la poesía, el teatro y las religiones mistéricas. En 1905 se instaló en San Petersburgo. Su apartamento, conocido como La Torre, se convirtió en uno de los centros culturales más célebres de la Edad de Plata. Allí se celebraban encuentros en los que escritores, artistas, filósofos y músicos discutían hasta altas horas de la noche sobre religión, poesía, teatro, erotismo, revolución y cultura. La Torre no fue solamente un salón literario. Ivanov intentó convertirla en una pequeña comunidad simbólica, un lugar donde pensamiento, conversación, poesía y vida pudieran aproximarse. Era, en cierto modo, un laboratorio de la utopía simbolista. De lo real a lo más real. Una fórmula resume buena parte de su pensamiento, a realibus ad realiora, es decir, desde las cosas reales hacia las cosas más reales. La fórmula no significa abandonar el mundo empírico para refugiarse en la imaginación. El verdadero simbolismo, según Ivanov, no destruye lo sensible, parte de lo sensible y asciende a través de ello. Cuando el poeta habla del mar, la montaña, la noche o el fuego, esas realidades no dejan de ser lo que son, pero pueden convertirse en lugares de manifestación de una estructura más profunda. Por eso Ivanov distingue su simbolismo, que llama realista, de un simbolismo puramente subjetivo. En el simbolismo subjetivo, la imagen puede ser una proyección de los sentimientos del artista. En el simbolismo realista, la imagen revela algo que el artista no ha inventado por completo. El símbolo es inagotable porque conecta una realidad concreta con una profundidad que no puede traducirse a una sola proposición. Una montaña puede ser geografía, obstáculo, ascensión, revelación, límite, centro del mundo o lugar de transformación. Ninguna de estas dimensiones elimina las demás. El símbolo conserva una pluralidad organizada. Por eso no debe confundirse con la alegoría. En una alegoría convencional, una figura representa un significado relativamente determinado. La balanza significa justicia, una calavera puede significar muerte. En el símbolo fuerte de Ivanov, la relación no se cierra de esa manera. El sentido permanece activo y continúa produciendo interpretaciones. Del símbolo al mito. Ivanov formuló otra idea fundamental: el camino conduce del símbolo al mito. No se refiere simplemente a utilizar historias de la mitología antigua. Un escritor puede introducir a Apolo, Dioniso u Orfeo en un poema sin producir por eso un verdadero mito. Para Ivanov, el mito no es una ficción individual. Es una configuración simbólica reconocida colectivamente, capaz de orientar la experiencia de una comunidad. El artista descubre inicialmente ciertas correspondencias mediante símbolos, pero esos símbolos deben trascender la experiencia privada. Cuando adquieren una forma compartida, transmisible y ritualmente activa, pueden convertirse en mito. El paso del símbolo al mito es, por consiguiente, el paso de la intuición individual a la memoria colectiva. Aquí aparece una diferencia esencial con Bieli. Bieli se interesa intensamente por los procesos de la conciencia individual y por la transformación formal del lenguaje. Ivanov, en cambio, quiere superar el aislamiento del individuo. Su horizonte es coral.
La obra ideal no debería limitarse a comunicar la subjetividad del artista a espectadores pasivos. Debería reunir a una comunidad en torno a una experiencia compartida. Dioniso y la superación del individuo. El centro de esta concepción es Dioniso. Ivanov recibió una influencia decisiva del nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche. Para Nietzsche, lo apolíneo se relacionaba con forma, delimitación, imagen e individuación, mientras que lo dionisíaco implicaba música, embriaguez, energía y disolución de las fronteras individuales. Pero Ivanov no se limita a repetir a Nietzsche. Transforma el dionisismo en una teoría religiosa y comunitaria. Le interesan especialmente los mitos de sufrimiento, desmembramiento, muerte y renacimiento. En ellos descubre una estructura sacrificial. Esto le permite establecer una relación tipológica entre Dioniso y Cristo. La formulación debe manejarse con cuidado. Ivanov no afirma sencillamente que Dioniso y Cristo sean lo mismo ni reduce el cristianismo a una repetición del paganismo. Considera que ciertos mitos dionisíacos anticipan simbólicamente estructuras que alcanzarán otra significación dentro del cristianismo: sacrificio, muerte, renacimiento, comunión y transformación. La continuidad no elimina la diferencia histórica y religiosa. Se trata de una genealogía simbólica, no de una identidad dogmática. Sobornost, la comunidad coral. Una palabra rusa importante en este contexto es sobornost. Puede traducirse aproximadamente como conciliaridad, comunión orgánica o unidad espiritual comunitaria. La sobornost no equivale a una masa uniforme. Una masa puede eliminar la autonomía individual. La comunidad conciliar idealmente reúne a individuos diferenciados sin destruirlos. La mejor analogía es precisamente el coro. En un coro existen múltiples voces, pero ninguna debe convertirse en totalidad por sí sola. La unidad surge de la relación entre las voces. Esta concepción posee una evidente proximidad con la polifonía, pero no se trata únicamente de polifonía técnica. Es una antropología y una política del arte. El yo aislado debe abrirse al tú y participar en una totalidad. Ivanov trasladó esta idea a su lectura de Dostoyevsky. Antes de que Mikhail Bakhtin desarrollara su célebre teoría de la novela polifónica, Ivanov ya había observado en Dostoyevsky una pluralidad de conciencias y una forma de conocimiento fundada en la relación entre el yo y el tú. La verdad no pertenece por completo a una sola voz. Surge del encuentro, del conflicto y de la interpenetración entre posiciones diferentes. La teurgia. El concepto que lleva este pensamiento a su máxima intensidad es la teurgia. Etimológicamente, teurgia significa obra divina o acción divina. Dentro del simbolismo ruso, el término designa la aspiración a un arte que no se limite a representar el mundo, sino que participe en su transformación. El artista teúrgico no sería únicamente fabricante de objetos estéticos, sería mediador de una energía capaz de modificar la vida. Esta aspiración contiene una enorme fuerza, pero también un peligro. Si el artista se considera profeta, sacerdote o agente de transformación espiritual, puede atribuirse una autoridad excesiva. La frontera entre arte, religión y política se vuelve inestable. La teurgia simbolista debe entenderse, por ello, como una utopía estética y religiosa. Su importancia histórica no depende de que aceptemos literalmente sus presupuestos. Lo decisivo es que desafía la separación moderna entre obra y vida, contemplación y acción, artista y comunidad. En Ivanov, el símbolo no está plenamente realizado mientras permanezca encerrado en un texto. Tiende hacia el mito, el rito y la participación colectiva. Ivanov y la música. La música ocupa una posición central en esta teoría. Ivanov estudió especialmente a Beethoven, Wagner, y, dentro de su propio contexto ruso, mantuvo un importante diálogo intelectual con Alexander Scriabin. En su ensayo sobre Wagner y la acción dionisíaca, Ivanov presenta a Beethoven como precursor de un nuevo arte. Beethoven habría llevado la música instrumental hacia una intensidad en la que la interioridad individual busca superar sus propios límites.
Wagner continúa ese proceso mediante el drama musical, la mitología y la síntesis de las artes. Sin embargo, Ivanov considera insuficiente que el público permanezca como espectador pasivo. Su ideal es recuperar el principio del coro antiguo. En la tragedia griega, el coro no era simplemente un adorno musical. Representaba a la comunidad y mediaba entre los protagonistas, el mito y los participantes del rito. Por eso los conceptos de coro, mito y acción están estrechamente vinculados. El teatro ideal debe reunir palabra, música, gesto, danza, imagen y participación comunitaria. No se trata únicamente de una obra total en el sentido técnico, sino de una restauración del acontecimiento ritual. Scriabin constituye un caso especialmente cercano a este horizonte. El compositor imaginó proyectos en los que música, luz, color, perfume, arquitectura y acción colectiva debían converger en una transformación espiritual. Ivanov y Scriabin no sostuvieron exactamente la misma doctrina, y sería imprudente hacer depender directamente la música del compositor de la teoría del poeta. Pero pertenecieron a un campo cultural compartido. Ambos concibieron el arte como energía transformadora y no como objeto cerrado. La música es particularmente importante para Ivanov porque puede debilitar la separación entre individuos. El ritmo común, el canto y la participación coral producen una experiencia que no se reduce a la contemplación distante. La forma musical es, en ese sentido, una imagen sensible de la Sobornost, unidad sin completa supresión de las diferencias. El legado de Ivanov. Ivanov aporta 4 elementos decisivos. Primero, el símbolo conduce desde la realidad sensible hacia una realidad considerada más profunda, pero sin negar el punto de partida material. Segundo, el símbolo tiende a convertirse en mito cuando supera la experiencia privada y entra en la memoria colectiva. Tercero, el arte posee una dimensión ritual y comunitaria. Su sentido no depende solamente de la obra, sino también de la forma de participación que organiza. Y cuarto, la música y el coro ofrecen modelos para pensar una comunidad en la que la pluralidad pueda formar una unidad. Para una teoría del simbolismo musical, Ivanov permite preguntar, cuando una configuración deja de ser solamente un procedimiento artístico y se convierte en portadora de una memoria, un mito o una experiencia cultural compartida. Tercera parte. Andrei Bieli, el lenguaje convertido en música. Andrei Bieli nació en Moscú en 1880 con el nombre de Boris Nikolayevich Bugayev. Murió en 1934. Su familia parece anticipar simbólicamente su obra. Su padre, Nikolai Bugayev, fue un importante matemático y profesor de la Universidad de Moscú. Su madre, Alexandra, tenía una profunda formación musical y tocaba el piano. Bieli creció, por tanto, entre dos universos, la abstracción matemática y la sensibilidad musical. Estudió ciencias naturales en la Universidad de Moscú, pero se orientó hacia la literatura, la filosofía y la teoría del simbolismo. En su obra aparecen constantemente figuras geométricas, ritmos, repeticiones, colores, sonidos, series y transformaciones. Esta combinación de matemática y música no debe entenderse como una explicación psicológica automática, pero ofrece una clave biográfica sugerente. Bieli concibe la forma como organización rigurosa y al mismo tiempo como movimiento sensible. Las sinfonías en prosa. Antes de escribir sus grandes novelas, Bieli compuso 4 obras experimentales que llamó sinfonías. No eran composiciones musicales, sino textos literarios. Sin embargo, el título no era ornamental. En el prefacio de la segunda sinfonía, Bieli explica que la obra posee 3 dimensiones: musical, satírica y conceptual simbólica. La dimensión musical consiste en presentar una serie de estados de ánimo unidos por una atmósfera fundamental. Por eso divide el texto en partes, fragmentos y unidades breves comparables a frases musicales. Los personajes y las imágenes reaparecen como motivos. Ciertos colores, gestos, objetos y expresiones verbales retornan en contextos diferentes.
Cada repetición conserva algo de la aparición anterior, pero modifica su función. Aquí encontramos un procedimiento muy próximo a la variación musical. Un motivo no significa exactamente lo mismo cada vez que aparece. Su sentido se produce mediante la memoria de las apariciones anteriores y la diferencia introducida en la nueva situación. Bieli no traduce una sinfonía a palabras, utiliza principios musicales para reorganizar la narración. Música, tiempo y lenguaje. Para Bieli, la música posee una ventaja especial sobre las artes espaciales, se desarrolla en el tiempo. La pintura presenta relaciones que pueden percibirse simultáneamente. La literatura, como la música, necesita sucesión, memoria y expectativa. Una palabra desaparece físicamente después de ser pronunciada, pero continúa actuando en la conciencia. Lo mismo sucede con un motivo musical. Ya no está sonando y, sin embargo, condiciona la escucha de lo que viene después. El significado se construye mediante retención y anticipación. Esto aproxima a Bieli a una fenomenología del tiempo, aunque su vocabulario no sea el de Husserl. La conciencia no recibe puntos aislados. Organiza secuencias, reconoce retornos, establece analogías y proyecta continuaciones posibles. La música ofrece, por tanto, un modelo para comprender cómo una forma puede producir sentido sin formular una proposición discursiva. En la teoría de Bieli, el lenguaje intenta recuperar algo de esa potencia organizadora. La palabra poética no debería limitarse a nombrar objetos, debe adquirir ritmo, resonancia, textura y energía temporal. La música tiene para él una capacidad organizadora que el lenguaje busca imitar sin poder identificarse completamente con ella. Ritmo, leitmotiv y contrapunto. Tres conceptos musicales son especialmente útiles para comprender la escritura de Bieli: ritmo, leitmotiv y contrapunto. El ritmo no es solamente regularidad métrica. Es una fuerza que organiza la percepción, altera la velocidad de la lectura y transforma la relación entre las palabras. Una frase breve y repetida puede funcionar como una pulsación obsesiva. Una acumulación de frases extensas puede producir expansión, vértigo o suspensión. El leitmotiv es una figura que reaparece y acumula memoria. Puede ser un color, una forma geométrica, un sonido, una expresión verbal o un objeto. El contrapunto literario consiste en desarrollar simultáneamente, o mediante una alternancia muy rápida, varias líneas temáticas y perspectivas. Aquí existe una diferencia fundamental con el contrapunto musical. En la música podemos escuchar varias voces al mismo tiempo. La literatura es predominantemente sucesiva. Debe crear la impresión de simultaneidad mediante cortes, alternancias, repeticiones y relaciones retrospectivas. Por eso la polifonía literaria nunca es una simple copia de la polifonía musical. Es una reconstrucción semántica de sus principios. Bieli reflexionó expresamente sobre el contrapunto en sus textos teóricos y en el prefacio de su Cuarta Sinfonía. Sus obras organizan motivos verbales, cromáticos y narrativos como líneas que se cruzan, se interrumpen y reaparecen. Petersburgo, la ciudad como composición. La obra más célebre de Bieli es la novela Petersburgo, publicada inicialmente en la década de 1910 y revisada posteriormente. La acción se desarrolla durante la crisis revolucionaria de 1905. En el centro aparece el conflicto entre un funcionario de la burocracia imperial y su hijo, vinculado a un grupo revolucionario. Una bomba destinada al padre introduce una tensión casi mecánica. Pero el verdadero protagonista es la ciudad. San Petersburgo aparece como un espacio de avenidas geométricas, niebla, estatuas, sombras, sonidos y movimientos repetitivos. La ciudad es al mismo tiempo material y mental. Puede ser capital imperial, construcción matemática, laberinto psicológico y figura apocalíptica. Los motivos circulan como células musicales. La bomba no es solamente un objeto dentro del argumento, es una pulsación temporal. Su presencia organiza la expectativa del lector. Aunque no aparezca continuamente, permanece activa en la memoria como una nota pedal o una disonancia todavía no resuelta.
Los colores también adquieren funciones recurrentes. El rojo, el amarillo, el negro y las tonalidades de la niebla no son decoración, forman redes de correspondencias. Las frases se fragmentan, las palabras se repiten, los sonidos del lenguaje intensifican determinadas imágenes, la narración salta de una conciencia a otra, una figura cómica puede transformarse repentinamente en amenaza y una abstracción geométrica puede adquirir corporeidad. La ciudad entera parece pensar, respirar y producir ritmos. Por eso la musicalidad de Petersburgo no reside únicamente en la belleza sonora de las frases. Se encuentra en la arquitectura narrativa, recurrencia, variación, superposición, aceleración, interrupción y retorno. El símbolo como proceso. En Bieli, el símbolo no es un objeto estático, es un proceso de producción de sentido. Una imagen se convierte en símbolo cuando entra en una red de relaciones, reaparece, se transforma y modifica retrospectivamente lo que ya habíamos comprendido. Esto resulta especialmente valioso para una teoría musical. En la música, una configuración puede no poseer inicialmente un significado determinado, pero sus reapariciones crean una historia. Si vuelve en otro registro, otra tonalidad, otro timbre o una nueva función formal, el oyente reconoce una identidad y simultáneamente una diferencia. El significado musical emerge del recorrido. No se encuentra completamente depositado en la primera aparición, se construye mediante transformación y memoria. Bieli ayuda así a comprender el simbolismo como temporalización. Una configuración se vuelve simbólica no solamente por aquello que representa, sino por la forma en que organiza expectativas, recuerdos y correspondencias. Glosolalia, el sonido antes del sentido. Una de las obras más singulares de Bieli es Glosolalia, poema sobre el sonido. No es un tratado lingüístico en sentido científico. El propio Bieli advierte que se trata de una improvisación sobre temas sonoros y no de una teoría demostrativa. En esta obra imagina los sonidos del lenguaje como movimientos, gestos y fuerzas cósmicas. La boca, la lengua, la respiración y la articulación participan en una especie de cosmogonía. El sonido no aparece como simple vehículo de un significado previamente constituido. Parece contener una energía anterior a la separación entre palabra y mundo. Esta concepción recibió más tarde la influencia de la antroposofía de Rudolf Steiner. Bieli intentó vincular sonido, gesto corporal, memoria espiritual y logos. Desde el punto de vista de la lingüística moderna, muchas de sus asociaciones son especulativas y no pueden aceptarse como demostraciones científicas. Pero como experimento poético, Glosolalia anticipa preocupaciones de la poesía sonora, la fonosemántica y ciertas vanguardias posteriores. La pregunta central es extraordinariamente moderna. ¿Hasta qué punto el sonido produce sentido antes de que aparezca un concepto claramente formulado? En música, esta pregunta es fundamental. Un intervalo, un timbre o una textura pueden afectar la percepción antes de que el oyente pueda explicar discursivamente lo que ha ocurrido. Bieli explora precisamente esa zona preconceptual. El legado de Bieli. Bieli aporta 4 principios esenciales. Primero, el simbolismo puede surgir de la organización formal y no solamente de una referencia externa. Segundo, la repetición nunca es completamente idéntica. Cada retorno transforma la memoria de las apariciones anteriores. Tercero, ritmo, timbre verbal, color, geometría y estructura narrativa pueden constituir una red intersemiótica. Y cuarto, el significado es temporal. Se produce mediante acumulación, expectativa, interrupción y transformación. Para una investigación sobre simbolismo musical, Bieli permite formular una pregunta decisiva. ¿Cómo adquiere una configuración musical una función simbólica a través de su propio recorrido formal, incluso antes de ser vinculada con un programa, un personaje o una idea extramusical? Cuarta parte. Comparación sistemática de los 3 autores. Llegados a este punto, podemos comparar a Florensky, Ivanov y Bieli sin reducirlos a una doctrina común.
Los tres consideran que el símbolo comunica niveles diferentes de realidad, pero cada uno sitúa el centro de esa comunicación en un lugar distinto. Florensky parte del icono. Ivanov parte del mito y el rito. Bieli parte del lenguaje organizado musicalmente. En Florensky, la pregunta fundamental es: ¿cómo puede lo invisible hacerse perceptible sin convertirse simplemente en una imitación naturalista? En Ivanov, la pregunta es: ¿cómo puede una experiencia simbólica superar al individuo y convertirse en mito, memoria y participación comunitaria? En Bieli, la pregunta es: ¿cómo puede una forma temporal generar significado mediante ritmo, repetición y transformación? Podemos describir sus tres modelos como tres direcciones de la mediación simbólica. La dirección de Florensky es predominantemente vertical, desde lo visible hacia lo invisible, desde la imagen hacia el prototipo, desde el espacio empírico hacia el espacio litúrgico. La dirección de Ivanov es predominantemente comunitaria, desde el individuo hacia el coro, desde el símbolo privado hacia el mito compartido, desde la obra contemplada hacia el rito participado. La dirección de Bieli es predominantemente temporal, desde la aparición inicial hacia la recurrencia, desde el motivo hacia la variación, desde el sonido hacia una red progresiva de sentido. Tres relaciones con la música. También su relación con la música es diferente. Para Florensky, la música forma parte de una síntesis litúrgica y cultural. El sonido, el material pictórico, la arquitectura y la imagen expresan concepciones históricas del mundo. Su pregunta se refiere a la correspondencia entre materia artística y realidad espiritual. Para Ivanov, la música es energía dionisíaca, principio coral y modelo de participación. Su pregunta se refiere a la posibilidad de superar el aislamiento individual mediante ritmo, canto, mito y acción colectiva. Para Bieli, la música es un modelo formal. Le proporciona procedimientos para reorganizar la prosa, leitmotiv, contrapunto, variación, pulsación, frase y recurrencia. Podemos formularlo de manera fácil de recordar. Florensky piensa la música dentro del templo. Ivanov piensa la música dentro del rito. Bieli introduce la música dentro del lenguaje. Presencia, participación y proceso. Una segunda fórmula comparativa puede organizarse mediante tres palabras: presencia, participación y proceso. En Florensky, el símbolo es presencia. El icono no se limita a recordar algo ausente, media una realidad. En Ivanov, el símbolo es participación. Debe incorporarse a la vida de una comunidad y conducir hacia el mito y el rito. En Bieli, el símbolo es proceso. Surge mediante transformaciones formales y temporales. Estas tres categorías no son excluyentes. Un símbolo puede implicar presencia, participación y proceso, pero cada autor ofrece un punto de gravedad diferente. Los riesgos de cada modelo. Una comparación rigurosa también debe reconocer sus límites. El riesgo de Florensky consiste en convertir una interpretación teológica particular en una ontología universal del arte. Su crítica a la pintura occidental y al órgano puede resultar excesivamente polarizada. El riesgo de Ivanov consiste en que la utopía comunitaria absorba la autonomía individual. La aspiración a una unidad coral puede transformarse en presión colectiva o en autoridad religiosa del artista. El riesgo de Bieli consiste en que la proliferación de correspondencias, sonidos y símbolos vuelva inestable la argumentación. Su terminología cambia y sus intuiciones poéticas no siempre forman un sistema filosófico coherente. La crítica académica ha señalado precisamente esa fluctuación conceptual. Pero estos límites no anulan sus contribuciones, al contrario, permiten utilizarlos con mayor precisión. No debemos tratar a los tres como autoridades intercambiables, cada uno responde a un problema diferente. Quinta parte. Su función dentro de una investigación sobre simbolismo musical.
Dentro de una tesis sobre el simbolismo musical entre Rusia y el espacio cultural germanohablante, estos tres autores pueden ocupar funciones claramente diferenciadas. Florensky permite fundamentar el estatuto de la mediación simbólica. Ayuda a explicar por qué una forma artística no es simplemente un recipiente neutral dentro del cual se introduce un contenido. El material, la perspectiva, la disposición y el contexto de aparición participan en el significado. Su pensamiento resulta especialmente útil para la consideración por la representabilidad. Una realidad solo puede aparecer artísticamente mediante las posibilidades y resistencias de un material determinado. Ivanov permite fundamentar la dimensión histórica, mítica y comunitaria. Una configuración simbólica no vive solamente en la estructura de la obra. Circula entre individuos, se sedimenta en repertorios, se relaciona con rituales y puede convertirse en memoria cultural. Con Ivanov se comprende que un símbolo musical no depende únicamente de la intención del compositor. También depende de la comunidad capaz de reconocerlo, transformarlo y transmitirlo. Bieli permite fundamentar la producción temporal del significado. Una configuración puede adquirir valor simbólico mediante recurrencias, variaciones, desplazamientos y asociaciones acumulativas. Con Bieli se comprende que el simbolismo musical no siempre debe buscarse fuera de la música. Puede surgir del modo en que la obra organiza su propio material. Podemos relacionar estas funciones con tres dimensiones metodológicas. Bieli se aproxima principalmente a la estructura y al proceso formal. Ivanov se aproxima al contexto cultural y a la recepción comunitaria. Florensky interroga el estatuto ontológico y material de la mediación. La correspondencia no es absoluta. Los tres atraviesan las tres dimensiones, pero esta distribución ayuda a evitar el sincretismo. No se los incorpora para producir una acumulación de nombres prestigiosos. Se los incorpora porque responden a preguntas diferentes y complementarias. Conclusión. Florensky, Ivanov y Bieli representan tres posibilidades del simbolismo ruso. Florensky contempla una imagen y pregunta cómo puede abrirse en ella una frontera entre mundos. Ivanov escucha el coro y pregunta cómo puede el individuo participar en una totalidad sin perder completamente su voz. Bieli sigue el retorno de un motivo y pregunta cómo el tiempo transforma una configuración en significado. Florensky nos enseña que la forma artística puede convertirse en umbral. Ivanov nos enseña que el símbolo puede convertirse en mito y acción colectiva. Bieli nos enseña que el sentido puede nacer del ritmo, la repetición y la transformación. En Florensky, lo invisible busca una forma visible. En Ivanov, el símbolo busca una comunidad. En Bieli, el lenguaje busca convertirse en música. Y en los tres permanece una misma convicción: el arte no se limita a copiar una realidad ya terminada. La organiza, la interpreta y hace aparecer relaciones que antes permanecían ocultas. Por eso su legado continúa siendo relevante. No porque debamos aceptar sin crítica todas sus afirmaciones metafísicas, religiosas o estéticas, sino porque obligan a pensar el símbolo como una operación compleja, material e intelectual, individual y colectiva, espacial y temporal. Una operación mediante la cual una forma concreta puede contener más de lo que muestra inmediatamente. Esa es, quizá, la idea que reúne a los tres autores sin borrar sus diferencias. Florensky hace del símbolo una presencia, Ivanov hace del símbolo una participación, Bieli hace del símbolo un proceso. Y la música, situada entre presencia, participación y proceso, se convierte en uno de los territorios privilegiados para comprenderlos.